Mira en mis ojos, dime hoy si existe algo bueno en mí. Sabes tantas veces que fallé y mi voluntad es desistir. Entonces si yo subo a un alto monte o desciendo a un valle, me alcanzará. Ni la muerte, ni la vida, sufrimiento o distancia, no hay nada que me aparte de ese amor que conoce mis deseos y perdona mis errores. Todo alcanza y no mira hacia atrás. Cristo es vida y resurrección. Él me dice que en mí vivirás. Cristo dio su vida ya en la cruz, soportó el dolor, tomó mi lugar. La gracia en la cruz es revelada, el amor que no desiste me alcanzará. Ni la muerte, ni la vida, sufrimiento o distancia, no hay nada que me aparte de ese amor que conoce mis deseos y perdona mis errores. Todo alcanza y no mira hacia atrás. Ni la muerte, ni la vida, sufrimiento o distancia, no hay nada que me aparte de ese amor que conoce mis deseos y perdona mis errores. Todo alcanza y no mira hacia atrás, que conoce mis deseos y perdona mis errores. Todo alcanza y no mira hacia atrás. Nada me podrá separar del amor que vive hoy en mí. Querido Dios y Padre amado, gracias por este momento que nos das. Esta es una semana muy especial para el cristianismo. Conmemoramos tu venida a este mundo y los días tremendos que pasaste el jueves. Mañana te vas a terminar de entregar. Algo impresionante lo que tuviste que pasar. Te lo agradecemos muchísimo. No lo vamos a poder terminar de entender, no sé, tal vez en algún momento, pero como personas no creo. Te queremos pedir que pongas y sigas poniendo tus manos sanadoras sobre Emily. Sabes que tiene 7 años, 5 años hace que está muy enfermita. Curala, ese es nuestro pedido. Y te queremos pedir también para que nos sigas guiando
y que lo que manifestamos todos de corazón, que acá nos sentimos muy apoyados en tu casa y con tus directivas, entre nosotros, tus hijos, que lo sigas abonando, que nos sigas susurrando y que todos los días seamos un poquito mejores. Amén. Gracias a Dios por todo. En el sagrado nombre de Jesús te lo agradecemos todo y te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, Maru, gracias. Te dejamos Como les dije anteriormente, yo no sé si esto va a ser necesario, Romy, porque... dale, porque como verán, si hay algo que Dios me dio fue una voz fuerte. En casa lo sufren un poco, porque si me levanto y el pastor es muy tranquilo y yo me levanto con todas las pilas y una voz muy potente. Pero bueno, estoy muy contenta de poder estar acá, de poder acompañarlos. Como decían, es una familia, yo me siento parte de su familia también. Es difícil a veces como esposa del pastor poder sentirte parte de un lugar, ¿no? Porque como a veces cargamos en el pastor, nos estamos yendo, estamos llegando, es difícil encontrar un lugar donde sentirte cómodo enseguida. Y la verdad que UDAVE tiene una de esas características, así que agradecerles. Siento que hoy vamos a tener una hermosa charla acerca de uno de los temas que Gustavito mencionaba en su oración, que sin duda es uno de los grandes misterios, ¿no?, de la humanidad. ¿Por qué Jesús hizo lo que hizo? ¿Por qué Jesús se entregó? ¿No había otra forma? Son miles de preguntas que tenemos en la cabeza, que no sé si ustedes, pero yo cuando vaya al cielo quiero hacerlas a Jesús. Jesús, ¿no había otra forma de todo esto para irnos antes? Pero bueno, son preguntas, algunos quieren patear a Adán, otros quieren golpear a Eva, yo directamente quiero preguntarle a Jesús, Jesús, ¿no había otra forma? Pero bueno, estamos acá todavía, no hemos ido al cielo, así que vamos a comenzar con el tema de hoy. Y hoy quiero que nos basemos en una de las mejores, ¿cómo decirlo? Mejores llamamientos que para mí tiene el Nuevo Testamento, ¿sí? Que está en San Juan, ¿sí?, capítulo 20. Y antes de entrar en el tema, ¿sí?, vamos a hacer un contexto, ¿sí? San Juan capítulo 20 sucede en el domingo de resurrección, ¿sí? Jesús había resucitado, pero había algo alrededor de sus discípulos que creo que todos hubiésemos pasado por eso, ¿no? Que era terror, desesperación, no sé, tírenme palabras, ¿qué más podrían haber estado pasando a los discípulos? Terror, desesperación, angustia, desconcierto, desolación. ¿Cómo? Incertidumbre. O sea, ¿qué pasó? La pérdida de un ser querido, la muerte, dolor, todas esas cosas, imagínense. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? La gran pregunta, ¿no? Y le voy a pedir a Romy que me proyecte, y no hace falta que apagues la luz porque son imágenes, tal vez, Romy. Pero ¿saben qué? Los discípulos hacían todas estas preguntas, pero yo les pregunto, ¿Jesús no había anunciado su muerte? Sí. En diferentes ocasiones, a solas y en público, Jesús había anunciado su muerte. El capítulo 13 de San Juan, ¿sí?, los discípulos estaban yendo, en realidad ya se encontraban en el aposento alto, pero Jesús a todo esto, hace poquito, había tenido la charla en el templo. ¿Recuerdan lo que había dicho Jesús en el templo? Esto se va a destruir y en 3 días lo voy a volver a construir. Entonces los judíos atónitos dijeron, ¿cómo en 3 días? Se construyó en 40 y pico de años, ¿cómo vas a decir que en 3 días lo vas a reconstruir? No estaba hablando de eso, estaba hablando de su muerte, ¿sí? Los discípulos no comprendieron de todo el mensaje. Y como Jesús lo sabía, en San Juan capítulo 13, en la última cena, Jesús les vuelve a decir que iba a morir y quién lo iba a traicionar, ¿sí?
Pero no solamente les anunciaba cosas feas, sino que en San Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3, podemos repetirlo de memoria, ¿verdad? Jesús les deja una promesa. Yo me voy a ir, dice. Vamos a repetir el versículo, si quieren leerlo. San Juan capítulo 14, del 1 al 3. Sé que hay diferentes versiones, yo lo voy a decir como me lo aprendí, ¿sí? Y ustedes van a ir leyéndolo atrás mío. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar, para que donde yo esté, ¿qué dice? Vosotros, ustedes también estén. ¿Sí? Jesús les estaba diciendo, gente, yo sé que ustedes ahora están atemorizados porque no entienden nada de lo que va a pasar. Pero recuerden esto, yo voy a volver otra vez, no me voy a ir, ¿sí? Jesús estaba hablando más allá, estaba hablando de otra venida, pero les quería dejar en claro, ¿cómo voy a volver otra vez si voy a morir? Tenían que como captar el mensaje, ¿no? Voy a resucitar. ¿Y saben qué? Si ellos hubiesen estado un poquitito más atentos al mensaje, se hubiesen dado cuenta que desde el Génesis hasta el momento en donde ellos estaban, los profetas solo habían anunciado que esto tenía que pasar, ¿verdad? Desde los rollos de Jeremías, ¿sí? La reconstrucción del templo, ellos esperaban un Mesías, ¿sí? Y este Mesías tenía que padecer según Isaías, ¿verdad? Pero ellos habían visto en Jesús algo. Querían la victoria momentánea. Querían salir de la esclavitud de Roma. Y se encontraron con un Jesús que los romanos habían matado. Un Jesús que había muerto en manos de aquellos de los cuales querían que Jesús los libere. Peor, una catástrofe. Creo que las cosas que si ellos imaginaban malas, estas no eran, ¿sí? Con Santi vemos una serie que es muy bonita, que habla acerca de la familia. Y uno de los juegos de la familia es decir todo el tiempo cosas feas, como para sacar la ansiedad, como para que vean en ridículo los malos pensamientos, ¿no? Entonces, como del juego vos decís algo feo, yo digo algo más feo. De las cosas que estamos pensando de lo que puede llegar a ocurrir. Creo que si hubiésemos puesto a los discípulos, a pesar de haber escuchado a Jesús, ninguno hubiese dicho esto, ¿no? Es más, podríamos tener en cuenta que ninguno de ellos se atrevió a estar en el momento de la muerte de Jesús. Ninguno estuvo. Solo uno, que fue Juan. Y las mujeres. Pero el resto de los discípulos, ¿dónde estaban? No estaban. Estaban escondidos, muertos de miedo, porque era una situación horrible, impensada, catastrófica, fuera de cualquier mente de los 12 que estaban ahí. ¿Y saben qué, gente? Tampoco se esperaban que el día domingo se encontraran con lo que se iban a encontrar. Y quiero que me acompañen al capítulo 20 de Juan, ya habiendo hecho este contexto. Y miren, ¿sí? Dice, ahí voy a poner la imagen para que vayamos. Yo soy muy visual, entonces como que necesito ver para ir imaginándome, y mientras leo me gusta imaginarme las caras de las personas, ¿no? Dice, en el primer día de la semana, María Magdalena fue, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió, y fue a Simón Pedro, y al otro discípulo a quien amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y asomándose vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús.
no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Dice, perdón, entonces entró también, estoy en el 8, ¿verdad? Sí. Entonces entró también el otro discípulo que ya había venido primero al sepulcro, vio y creyó, pues aún habían entendido la escritura, que era necesario que éste resucitara de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Para sumarle más catástrofe aún a la muerte de Jesús, el cuerpo no estaba. Para sumarle más dolor a todo esto, Jesús no estaba en su tumba. ¿Cómo iban a llorar a aquel que los había redimido? ¿Cómo iban a poder soportar el dolor de no encontrar a ese ser querido? Seguían olvidando esa gran promesa que Jesús les había hecho. Y me encanta porque los discípulos ven la piedra y Juan se queda. Y cuando se queda, no entra al sepulcro. Pero Pedro entra y ven algo. ¿Qué ven? El sudario envuelto. Entonces quiere decir que si vos te vas a robar algo y vas a hacer algo a escondidas, no te vas a tomar el tiempo de enrollar un sudario. ¿Por qué? No tiene sentido. Ellos no se dieron cuenta que todo estaba preparado para que ellos entendieran que todo esto ya estaba predicho. Pero en sus corazones, ¿sí?, solamente estaba una tumba vacía. ¿Saben qué? Nosotros podemos decir, uy, estos discípulos no entendieron nada. Pero nosotros también estamos en la misma condición. Nuestro Jesús vive, pero muchas veces vivimos como si Jesús no estuviera. Como si las batallas de la vida nos sopapearan, como dice mi mamá. Como si la falta de trabajo, un golpe en la salud, un golpe familiar, todo eso nos arrebatara a un Jesús que vive y que está dispuesto a cumplir todas las promesas que nos hizo antes. La promesa de la resurrección era anterior al anuncio de la muerte. La promesa de la salvación era anterior a que ellos vieran crucificado a Jesús. Pero ellos no estaban viendo eso. No estaban viendo las promesas que Cristo les había hecho. Estaban viendo solo una tumba vacía, lleno de oscuridad. Y miren, ay, ¿puede ser que toque algo, Rumi? Ahí está. Ay. No. Bueno, me olvidé una cita. Yo decía, no es la cita que estaba buscando, pero se las voy a decir. Está en el Deseado, ¿sí?, en el capítulo de Ha resucitado, mujer, ¿por qué lloras? ¿Sí? Después, si la quieren buscar, se la voy a parafrasear, se las quería leer, pero bueno, no va a poder ser, gente. En donde decía que la oscuridad y el dolor de su alma no los dejaba ver las promesas de Jesús. ¿Cuántas veces nosotros estamos en la misma condición? Y la falta de esperanza en las promesas de Jesús nos llevan a ver solo oscuridad. Si hay algo que a mí me encanta de la Semana Santa, mientras muchas personas se latigan y se acomplejan y no comen carne los viernes y hacen un montón de cosas que muchas veces no entendemos, me encanta porque me hace recordar qué fue lo que Jesús prometió, qué fue lo que Jesús cumplió y qué es lo que le falta prometer y qué es lo que le falta cumplir. Todo lo que él había dicho se cumplió. Los que estuvieron con él 3 años y lo escucharon, se perdieron esta oportunidad de gozar en el medio de la aflicción. Y usted me va a decir, María, es imposible gozarse en medio de la aflicción. Y tengo miles de testimonios de la Biblia para refutar lo que ustedes me pueden llegar a decir. Pablo en el medio de la cárcel decía, gozaos, ¿sí? Regocijaos. Los discípulos habían perdido la oportunidad de poder disfrutar en el medio de la tormenta. Solo estaban viendo una tumba vacía. Cuando Jesús, desde el momento en que llegó a ellos, les dijo que la tumba tenía que estar vacía, porque él no iba a estar ahí adentro. Y miren,
Si hay alguien que tampoco lo había entendido, era esta mujer. Y es uno de los textos que más me gusta, y yo le digo que es un llamamiento. Hemos discutido con el pastor a veces hasta que él reconoció que era un llamamiento, ¿sí? Que está en San Juan capítulo 20, el versículo 11. María había ido corriendo a buscar a los discípulos, porque al ver la tumba vacía, de noche, dijo, no, yo necesito hombres que me ayuden a encontrar a Jesús. ¿Y quién mejor que Pedro y Juan? Pero se quedó, mientras los discípulos se fueron corriendo a pasar la noticia de que Jesús había desaparecido y no que Jesús había resucitado. Miren lo que pasa. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Ay, perdón, mi R no es bueno, sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar las vestiduras blancas. Estoy leyendo mal. Se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Eso porque no me estoy poniendo los anteojos. Ahora termino esto y me pongo los anteojos. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y dicho esto, se volvió a Jesús, que estaba allí, pero no sabía que era él. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. ¿Y saben qué es lo que me gusta de esto? Cuando uno va al comentario bíblico, dice que María estaba dispuesta a llevar ella misma el cuerpo de Jesús a otra tumba. Porque era tanto el amor que ella sentía por Jesús, era tanto el agradecimiento que ella sentía por lo que Jesús había hecho, que estaba dispuesta a agarrar un muerto ella sola y llevarlo. ¿Saben que para los judíos un muerto era impuro, verdad? Era lo peor que te podía pasar tocar un muerto, tenías que purificarte durante 7 días. Ella estaba dispuesta, encima de ser mujer, a llevar el cuerpo de un muerto para sepultarlo, porque amaba a su Señor. Pero la angustia de la muerte, la preocupación no la dejaba ver quién le estaba hablando. Y miren, para mí, sin duda, se van a acordar de esto cada vez que lo lean, el mejor llamamiento. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que significa maestro. Y saben que Raboni en hebreo significa el más grande, o el que es muy grande, ¿sí? Y por eso se le decía a los maestros de esta manera, ¿sí? Jesús le dijo, suéltame, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena a dar a los discípulos la noticia de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. ¿Y por qué para mí es un llamamiento, gente? Porque Jesús no le dijo, bueno, ven y vamos a charlar. Le dijo, ven y dile a los discípulos lo que has visto y escuchado. Que estoy vivo y que ahora voy al Padre, a mi Padre, ¿y qué dice? A su Padre. Dice, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Y qué hace María? ¿Se queda? Va corriendo feliz porque se dio cuenta que la tumba estaba vacía, porque Cristo estaba vivo. Y va corriendo y le cuenta a los discípulos. No se queda con el mensaje de un Jesús que había resucitado para ella sola. Va corriendo y le cuenta a sus discípulos. Sabemos todo lo que pasa con Tomás, que no le creen y demás, pero vamos a quedarnos con esta imagen. Una María que sale corriendo, escucha que Jesús vive, ve que Jesús vive y se va corriendo a contarle a los discípulos esto que había pasado. Y miren lo que dice la sierva del Señor con respecto a esto, y ahora sí, Romy, te voy a pedir que bajes la luz. Su falta de fe en el testimonio de las mujeres da evidencia de cuánto había descendido la fe. ¿La fe de quién? De los discípulos. Las nuevas de la resurrección de Cristo eran tan diferentes de lo que ellos esperaban que no lo podían creer. Eran demasiado buenas para ser verdad. Y pensaban que habían oído tanto de las doctrinas y llamadas teorías científicas de los saduceos, que era vaga la impresión hecha en su mente acerca de la resurrección. Los saduceos eran estos que decían que
no existía la resurrección, ¿sí? Apenas sabían lo que podía significar la resurrección de los muertos. Eran incapaces de comprender ese gran tema. Cuando María sale corriendo y le cuenta a los discípulos lo que Jesús le había dicho, ellos dicen, no, nosotros vimos la tumba vacía. Nosotros vimos lo mismo que vos viste, pero no vimos a un Jesús resucitado. Vimos los lienzos acomodados, pero no un Jesús resucitado. La falta de fe de ellos los hizo olvidar de los milagros que Jesús había hecho con María. ¿Ustedes recuerdan los milagros que Jesús hizo con María? Le había sacado 7 demonios, había resucitado a Lázaro. María era un fiel ejemplo de credibilidad. Ella había dudado de Jesús en la muerte de Lázaro, ¿recuerdan? Señor, hace 4 días ya murió Lázaro. Pero María no dudó esta vez y fue corriendo. Los que habían dudado eran los discípulos, porque no lograban ver a un Jesús que vivía. Pero eso no le impidió a María seguir teniendo en su corazón, ¿qué? Esta fe de que Jesús estaba vivo y que por ella había muerto y que ahora vivía. Miren lo que dice la sierva del Señor, dice, cuando a la vista humana su caso parecía desesperado, Cristo vio en María aptitudes para lo bueno, vio los rasgos mejores de su carácter. El plan de la redención ha investido a la humanidad con grandes posibilidades, y en María estas posibilidades debían realizarse. Por su gracia, ella llegó a ser participante de la naturaleza divina. Aquella que había caído y cuya mente había sido habitación de demonios, fue puesta en estrecho compañerismo y ministerio con el Salvador. Fue María la que se sentaba a sus pies y aprendía de él. Fue María la que derramó su cabeza sobre el precioso ungüento y bañó sus pies con sus lágrimas. María estuvo junto a la cruz y le siguió hasta el sepulcro. María fue la primera en ir a la tumba después de su resurrección. Fue María la primera que proclamó que el Salvador ha resucitado. Si yo me pongo a pensar en lo que era María, no hubiese sido la más apta para encontrar primero al Señor, ¿verdad? Pero ¿por qué fue la más apta para que el Señor para que el Señor se le revelase primero? Dice que en su corazón estaban grabadas todas las cosas que Jesús había hecho por ella. Y recuerden esto, María estaba dispuesta a cargar un muerto para darle un sepulcro digno, porque su Señor la había rescatado. Porque su Señor no había mirado todos sus errores, había visto las victorias. Y Jesús el primero que le quiere mostrar es a María, que Él vive. Y yo quiero saber si ustedes hoy quieren ser como María. Y ver si Jesús puede mostrarse en su vida con poder para mostrarle que no está la tumba vacía. Y si está vacía es porque Jesús está vivo. Miren, esta es la última cita. ¿Cuántos están haciendo todavía lo que hacían esos discípulos? ¿Cuántos repiten el desesperado clamor de María? Han llevado al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. ¿A cuántos podrían dirigirse las palabras del Salvador? ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Está al lado de ellos, pero sus ojos cegados por las lágrimas no lo ven. Les habla, pero no los entiende. No lo entienden. Ojalá que la cabeza inclinada pudiera alzarse, que los ojos se abriesen para contemplarlo, que los oídos pudiesen escuchar su voz. Ir presto, decir a sus discípulos que ha resucitado, invitándolos no a mirar la tumba nueva de José, que fue cerrada con una gran piedra y sellada con un sello romano. Cristo no está allí. No miréis ese sepulcro vacío. No lloréis como los que están sin esperanza ni ayuda. Jesús vive, y porque vive, viviremos también. Brote de los corazones agradecidos y de los labios tocados por el fuego santo el alegre canto. Cristo ha resucitado. Vive para interceder por nosotros. Aceptad esta esperanza y dará firmeza al alma como un ancla segura y probada.
Es una de las citas del deseado que a mí más me gusta, y después si quieren se las paso para que hagan suya esta promesa. Sé que a veces es difícil para nosotros en el mundo en el que vivimos poder pensar en Jesús cuando las cosas salen mal, ¿verdad? Cuando las cosas salen mal, lo primero que decimos, Jesús, ¿por qué permitís esto? ¿Por qué yo estoy pasando por esto? ¿Y saben qué? Los discípulos tampoco querían que Jesús pasara por eso. Los discípulos tampoco querían que Jesús muriese. Ellos querían que Jesús instaurara el reino ahora. Pero lo que el Señor quiere para nosotros no es lo que el Señor quiere para nosotros es mejor que lo que nosotros queremos para nosotros. ¿Y saben qué es lo que el Señor quiere para nosotros? La salvación. Y la salvación hoy viene porque esa tumba quedó vacía. La salvación hoy viene porque Jesús murió, pero también resucitó. La promesa de la salvación hoy es más segura que antes, porque Cristo resucitó. No está muerto, Él está vivo. ¿Y saben dónde vive? Acá con nosotros. Así que reclamemos su promesa y esperemos confiados en esta Pascua que Él pueda resucitar en nuestros corazones. Que podamos contarle a los demás que Cristo resucitó. Que murió, sí murió, para salvarnos, pero que hoy está vivo por vos y por mí. ¿Les parece que podamos orar para que Jesús pueda vivir en nuestros corazones, pero vivir y dejar nuestra tumba vacía y salir para caminar con nosotros? Oremos. Querido y amado Dios, Señor, gracias por la oportunidad que tenemos de poder saber que hoy vives, de poder predicarle a los demás que tú estás pronto a venir, de poder predicarle a los demás que tú moriste para salvarnos, pero que también resucitaste para dejarnos más promesas, de que pronto estaremos contigo en tu reino, de que tú nos amas, Señor, que no nos olvidas, y que siempre, Señor, tenemos la posibilidad de regresar a ti. Gracias porque nos estás preparando, Señor, para los bautismos que tendremos el sábado. También te pedimos que nos ayudes a preparar a más personas, Señor, para recibir este perdón que tú nos has dado en la cruz y para recordar, Señor, que quieres resucitar nuestros corazones. Ayúdanos a predicar el Evangelio. Ayúdanos a predicar, Señor, que tú vives y que estás dispuesto a darnos la salvación que nos prometiste. Nos ponemos en tus manos. Llénanos de tu Santo Espíritu. Te lo rogamos en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Gracias, Manu. Recuerdo, la comunidad católica tiene una linda canción que dice: suenen campanas, suenen tambores, suenen guitarras y hosanas a Dios, porque Cristo resucitó. Bueno, nos ponemos, gracias, Manu, gracias. Nos ponemos de pie para cantar el tema lema. Mira en mis ojos, dime hoy si existe algo bueno en mí. Sabes tantas veces que fallé y mi voluntad es desistir. Entonces si yo subo a un alto monte o desciendo a un valle,